me llamo Elira. Tengo 32 años. Se rieron cuando un botón de perla se desprendió de mi vestido en medio del brindis de boda de mi hermana, justo frente a sus invitados de alta costura y fotógrafos contratados. Yo le había prestado el anticipo para ese salón de banquetes. Pero me quedé en silencio, sosteniendo el botón en la mano como un secreto. A la mañana siguiente, llamé a la casa de moda que hizo su vestido. 3 semanas después, era mía. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Crecí en el lado tranquilo de una ciudad ruidosa. El lado con tendederos en lugar de tintorerías, y escaleras delanteras que servían como sillas de terapia. Mi madre trabajaba de noche en un centro de cuidado para ancianos, y mi hermana Marella y yo aprendimos desde temprano a escuchar su llave en la puerta. Yo era la mayor. Pero a veces sentía que había nacido solo para protegerla. Desde que pudo hablar, Marella tenía una voz hacia la que la gente se inclinaba. Era el tipo de belleza que hacía que los extraños se detuvieran. Yo era resistente. Útil. Cuando la escuela necesitaba voluntarios, yo me apuntaba. Cuando la nevera estaba medio vacía, yo no repetía plato. Marella siempre recibía su porción primero. Eso nunca se cuestionaba. Compartíamos una habitación. Su lado olía a loción con aroma a lavanda y recortes de revistas brillantes. El mío tenía kits de costura, libros usados, y un cuaderno pequeño donde practicaba distintas versiones de nuestro apellido, por si algún día tenía algo digno de llevar mi marca. Conseguí mi primer trabajo a los 14. Marella recibió su primer ramo a los 15. Ella era elegida. Yo era necesaria. Y no la resentía. No entonces. Después del instituto, ella quiso ir a la universidad fuera del estado. Yo la ayudé a empacar. Le di mis últimos ahorros para cubrir el depósito. Lloró, dijo que yo era una verdadera. Luego se fue. Yo me quedé. Alguien tenía que mantener las luces encendidas para mamá, cuya memoria empezaba a deshilacharse como una cinta vieja. En los años siguientes, me volví buena en las pequeñas cosas, manejar el cuadro de medicamentos, saber qué facturas podían esperar. Trabajaba en una sastrería durante el día y en un centro de llamadas por la noche. Mis descansos los pasaba comparando texturas de telas en catálogos donados. Mis alegrías eran pequeñas, un cierre que funcionaba, un cumplido de un cliente, una semana sin estrés por el alquiler. Marella venía a casa cada vez menos. Pero cuando lo hacía, era brillante y dorada. Siempre hablando del lanzamiento de alguna marca o de una sesión en un destino exótico. Su mundo se había suavizado mientras el mío se volvía más duro. Aún así, le planchaba los vestidos antes de cada visita. Me aseguraba de que se viera perfecta para nuestra madre, que para entonces solo recordaba fragmentos, sobre todo la sonrisa infantil de Marella, nunca la mía. Un invierno, le di el dinero para el anticipo de su primer apartamento. Me llamó un ángel. Pero nunca me lo devolvió. Yo nunca lo pedí. Dar se había convertido en mi identidad. Me hacía sentir necesaria, aunque invisible. Así que cuando anunció su compromiso con un hombre cuyo apellido sonaba como un banco, fui la primera en aplaudir. Me ofrecía ayudar con la planificación de la boda. Ella dijo que ya estaba todo resuelto, el tono era dulce, pero definitivo. Unas semanas después, llegó la invitación en un sobrecrema con bordes dorados. Sin acompañante. Una nota dentro decía, por favor, usar tonos neutros. Queremos que las fotos se vean limpias y atemporales. Me quedé mirando esa frase por mucho tiempo. Encontré un vestido beige en liquidación. El dobladillo era irregular, las mangas un poco cortas. Pero lo arreglé yo misma. Le añadí un broche del viejo joyero de mamá. Tenía una sola perla en el centro, ligeramente agrietada, pero aún hermosa. Recuerdo haberlo abrochado como si fuera una armadura. El día de la boda, llegué temprano. Nadie me saludó. Encontré mi nombre en una tarjeta doblada en una mesa trasera cerca de la entrada de la cocina. Las amigas de la Universidad de Marella estaban al frente, todo gasa color crema y tacones plateados. Aún así, sonreí. Siempre sonreía. Cuando Marella entró, todo el salón inhaló al unísono. Su vestido brillaba como champán bajo luz de cristal. El nombre del diseñador se susurró como una oración.
Lo reconocí, una marca de alta costura que solo había visto en editoriales. Su prometido sonreía como si hubiera adquirido no una novia, sino una corona. Y aplaudí. De verdad. Pero cerca del final de la cena, al inclinarme para pasarle una servilleta a la anciana a mi lado, lo escuché, un suave y seco clic. Uno de los botones de perla de mi vestido se había soltado. Cayó al suelo y rodó debajo de la mesa. Un niño lo recogió y me lo entregó con los dedos pegajosos. Lo tomé con cuidado, sonreí, dije gracias. Cuando levanté la vista, la mirada de Marella ya estaba sobre mí. Sonrió con sorna, apenas. Luego susurró algo a la dama de honor a su lado. Ambas rieron. Y también su prometido. No fue cruel. Ni fuerte. Pero fue suficiente. Suficiente para decirme que no era una de ellos. Suficiente para recordarme que sin importar lo que había hecho, cuántas noches pasé cosiendo dobladillos o enviando giros postales, seguía siendo la chica con el botón suelto en la espalda. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie me vio guardar el botón en la palma como un secreto. Nadie notó cuando dejé de hablar. Esa noche, me fui sola, sin despedida, sin fotos, sin último baile. Las calles estaban frías y el dobladillo de mi vestido se enganchó en la acera. Seguí caminando. Mis dedos apretaban con fuerza ese pequeño botón roto. Y algo se endureció en mí. Algo silencioso. Algo que no se podía volver a coser. Ella tenía su vestido, sus invitados y su escenario. Yo tenía un botón roto, y el recuerdo de cada favor que olvidó. Pero pronto, ella aprendería que no solo era buena con las telas. Era buena con los cimientos. Después de la boda, algo cambió, no solo dentro de mí, sino a mi alrededor. Las llamadas de Marella disminuyeron aún más, como si mi salida silenciosa hubiera confirmado algo para ella. No envió ninguna nota de agradecimiento. Ninguna foto. Ni siquiera una imagen reenviada del grupo familiar. Cuando llamé para confirmar las citas de nuestra madre, respondió la asistente de Marella. Ahora tenía una asistente. Esa primavera, comenzó a publicar videos desde áticos y camerinos cubiertos de flores. Hashtags como almohadilla Vidacouture y almohadilla Realeza Bridal acompañaban sus leyendas. Un reel destacó, giraba con el mismo vestido de novia, prestado nuevamente para un reportaje nupcial. Sigo soñando con esta obra maestra, escribió, etiquetando la cuenta oficial del diseñador. Hice clic en la etiqueta. El nombre estaba grabado en plata. La marca era de nivel legado, europea, exclusiva, casi mítica. Vestidos que tomaban 6 meses y una pequeña fortuna para producir. Reconocí la biografía del fundador. Un diseñador conocido por elevar a mujeres que ya brillan. Me quedé mirando la pantalla. Luego miré hacia mi regazo. Aún tenía una aguja en la mano, tras haber arreglado uno de los cardigans de mamá. El contraste era casi poético. Ella etiquetaba vestidos diseñados para la realeza mientras yo volvía a coser un botón en una manga gastada por la pérdida de memoria. Pero no sentí celos. Sentí curiosidad. Quería saber cómo funcionaban esas cosas. ¿Quién hacía esos vestidos? ¿Quién financiaba los diseños? ¿Quién decidía qué mujeres brillaban? Unas semanas después, Marella organizó un brunch. La invitación llegó por mensaje de texto, sin firmar. Ojalá puedas venir. Solo algo casual. Vendrán chicas influencers. Ponte algo fresco. Fui. No por ella, sino por prueba de que no estaba imaginando la distancia. De que el calor antiguo que guardaba en mis recuerdos realmente se había enfriado. Me saludó con besos al aire, me presentó como mi hermana que hace, tipo, cosas creativas. La sala se rió. Asentí, coloqué un recipiente de magdalenas de limón, horneadas desde cero, sobre la encimera y me senté cerca del final de la mesa. A mitad del brunch, una de sus amigas se inclinó y preguntó, ¿y tú qué haces, exactamente? Antes de que pudiera responder, Marella intervino. Es como una reparadora. Ya sabes, cuando se te rompe un dobladillo o manchas una manga. Se rieron de nuevo. Ese fue el momento en que lo escuché. La frase que rompió algo profundo. Ella se quedó con el cuarto. Yo me quedé con las obras. Lo dijo en tono ligero. Como una broma. Pero hizo eco.
Porque no fue una broma para mí. Fue una confesión. Marella siempre se había quedado con el cuarto, los elogios, los reflectores, las invitaciones con tinta dorada. Yo me había quedado con las obras. Las tareas ingratas. El deber silencioso de ser útil pero invisible. Y ahora lo nombraba, con una sonrisa burlona, como si fuera algo de lo cual sentirse orgullosa. El brunch continuó. Nadie notó cuando salí a pedir un transporte. Nadie preguntó por qué me fui temprano. Las magdalenas quedaron intactas. Esa noche, abrí mi cuaderno. El mismo de la infancia, en el que solía dibujar etiquetas de ropa imaginarias, logotipos que nunca vieron la luz del día. Volví a escribir. No sueños esta vez. Detalles. Nombres. Líneas de tiempo. Inversiones. Investigué al diseñador cuyo nombre mi hermana no dejaba de repetir. Encontré artículos, archivos, registros de la empresa. Leí entrevistas con inversionistas y exmiembros de la junta. Seguí fondos de desarrollo de moda y cadenas de suministro textil. Cada noche después del trabajo, estudiaba como un estudiante sin escuela. Aprendí quién era el verdadero dueño de qué. Y quién quería vender. Fue un proceso lento, deliberado y solitario. Pero alimentó algo en mí, algo que había enterrado bajo décadas de ser la que ayuda. Cuanto más leía, más me daba cuenta, el diseñador que Marella adoraba buscaba capital fresco. En silencio. La marca tambaleaba en las sombras, aunque su fachada pública aún brillaba. Ahí fue cuando nació la idea. No venganza. No ira. Solo recuperación. Por cada favor que di. Por cada vez que me quedé atrás. Por cada botón roto que a nadie le importó. Empecé a ahorrar agresivamente. Vendí mi coche. Me mudé a una unidad más pequeña. Acepté 2 clientas más de arreglos. Cada dólar tenía un nombre. No le conté a nadie. Solo seguí trabajando. Cada costura era una oración. Cada dobladillo ajustado, una promesa silenciosa. Un día, Marella publicó un nuevo video. Estaba frente a un espejo de boutique, con una copa de champán en la mano. Su leyenda decía, preparando algo mágico con mi diseñador favorito otra vez. Los sueños sí se hacen realidad. Sonreí. Porque para entonces, ya había agendado una llamada. No con ella. Sino con el ex socio del fundador. Y no necesitaba champán. Necesitaba firmas. Ella bromeó diciendo que yo me quedé con las obras. Pero olvidó, que fui yo quien aprendió a convertir retazos en sustancia. Y pronto, no solo arreglaría vestidos, decidiría quién los llevaría puestos. La humillación pública llegó 3 semanas después de su brunch. Marella fue invitada a hablar en un panel de moda organizado por una agencia de branding de lujo. Fue un evento curado, rosas en espiral desde los centros de mesa, y sillas envueltas en terciopelo. Ella vestía marfil, otra vez. Yo vi la transmisión en vivo desde mi apartamento, con hilo entre los dedos y un silencio dentro de mí que no reconocía. La presentaron como una musa del estilo, alguien que entendía la elegancia a nivel celular. Recordé cuando solía pedirme prestadas las faldas y ajustarse la cintura con imperdibles. Durante la sesión de preguntas, una joven del público preguntó sobre sus inspiraciones de estilo. Marella sonrió y dijo, la verdad, siempre he tenido un sentido natural de la moda. Algunas personas crecen con eso. Otras, aprenden por ensayo y error. Como mi hermana. Ella es más una reparadora, en realidad. Dulce, pero, ya saben. El público rió. Incluso el moderador soltó una carcajada. Y Marella continuó. Describió un momento en su boda, cuando el vestido de alguien literalmente se deshizo durante el brindis, y dijo que le enseñó la importancia de la sastrería. Nunca dijo mi nombre. Pero me sentí nombrada igual. Y fue en ese momento que supe que la historia que contaba al mundo no tenía espacio para mí. Había pasado toda mi vida cubriendo roturas y alisando costuras. Ahora ella usaba esos recuerdos como metáforas de su ascenso. Apagué la transmisión. Guardé mi aguja. Y abrí la carpeta que había estado construyendo en secreto, documentos, propuestas, memorandos para inversionistas. No iba a corregirla. Iba a reemplazarla. En las semanas siguientes,
El rostro de Marella comenzó a aparecer en todas partes. El diseñador que adoraba estaba preparando una nueva campaña, Mujeres que definen la elegancia moderna, y se rumoreaba que ella sería el rostro de la misma. La prensa publicaba titulares entusiastas. Novia influencer protagonizará el relanzamiento de icónica marca. La nueva era de la moda, dentro del estudio con Marella. Mientras tanto, mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de confirmaciones silenciosas. La directora creativa, una mujer llamada Sylvie, se mostró intrigada por mi propuesta. Coordinamos una llamada. Me presenté usando mi segundo nombre, Elisa, más limpio, más simple, olvidable. Presenté una oferta de inversión, no solo financiera sino narrativa. Le dije que la elegancia necesitaba raíces. Que el legado no significaba nada si solo miraba hacia arriba, y nunca hacia atrás. Ella escuchó. Y cuando los números cuadraron, aceptó. Firmé el primer conjunto de documentos esa misma semana. No propiedad, aún no. Pero algo mejor. Poder que observa desde las sombras. Influencia con silenciador. Mientras tanto, Marella publicó un video desde dentro del estudio. Giraba en círculos mientras costureras ajustaban el corpiño de un nuevo vestido. Sonreía a la cámara, con la leyenda, tan honrada de ser parte de algo atemporal. Esta marca es un sueño. Guardé la publicación. Porque pronto, ese sueño sería mío. Pero no dije nada. Seguí cosiendo, sonriendo, yendo a los chequeos de mamá y pagando cuentas que ella jamás recordaría. Dejé que Marella brillara. Dejé que la luz la cegara. Y poco a poco, la gente empezó a olvidar que alguna vez hubo otra hermana. Un día, mientras ayudaba a una clienta de muchos años en la sastrería, vi deslizarse una revista brillante sobre el mostrador. El rostro de Marella estaba en la portada, cabeza ladeada, perlas en el cuello, ojos nublados de ambición. El titular decía: Del pueblo pequeño al trono del estilo, comienza el reinado de Marella. Dentro, había un reportaje de 2 páginas. En él, afirmaba haber reconstruido su identidad desde cero. Decía que venía de raíces humildes, pero que había aprendido a brillar por sí misma. Lo leí una vez. Luego otra. Esperé mi nombre. Pero nunca llegó. Incluso la historia, al parecer, podía ajustarse para encajarle a ella. Esa noche, cené con mamá. Ya no recordaba que Marella se había casado. Me preguntó si me iba bien en la escuela. Sonreí y dije que sí. Luego vio la revista sobre la mesa. La levantó y entrecerró los ojos. Se parece a tu prima, dijo. Asentí. Solía jugar a disfrazarse con mis zapatos. Y entonces mamá dijo algo que no esperaba. Pero tú siempre eras la que los limpiaba. Reí, pero dolió. Porque tenía razón. Siempre había sido yo quien mantenía todo entero. Y nunca, ni una sola vez, me preguntaron qué quería ponerme. Ella le contó al mundo una historia en la que yo era invisible. Pero el mundo estaba a punto de ver quién realmente sostenía el hilo. Porque pronto, no estaría al fondo de su sueño. Sería la firma. Hay un momento en toda vida, callado, sin marca, nada espectacular, en el que algo se rompe para siempre. No con ruido. No con un portazo o un grito. Solo, se rompe. Una grieta minúscula en el alma que finalmente se abre. El mío llegó un martes. Había tomado un tren tardío de regreso del distrito de confección, cargando una bolsa llena de abrigos alterados. El vagón estaba casi vacío, salvo por un hombre dormido y una adolescente mirando su teléfono. Me dolían los pies. No había comido desde el mediodía. Y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje grupal. De Marella. Había lanzado una línea privada de accesorios nupciales, velos, guantes y perfumes en miniatura. El mensaje era un borrador del kit de prensa, enviado a amigas y colaboradoras cercanas. Llamó a la línea Marella Grace. Y debajo de la foto en la que sostenía guantes de encaje con perlas diminutas, el eslogan decía: Inspirado en las mujeres que me enseñaron a soñar. No había mención de mí. Ni siquiera en la letra pequeña. Lo leí 3 veces. Luego miré mis manos. Manos que la habían llevado durante la infancia. Manos que cosieron sus vestidos de concurso, empacaron sus cajas de mudanza, pagaron depósitos,
frotaron pisos, doblaron el duelo en cenas. Y lo único que pude pensar fue, me ha borrado. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo una quietud cruda, dolorosa. Cuando llegué a casa, serví té y me senté junto a mamá, que tarareaba para sí misma. Ya no reconocía la mayoría de los rostros en las fotos, pero aún recordaba el olor de mi té de romero. Le tomé la mano. Sus dedos temblaban. Esa noche, me quedé despierta hasta la mañana, las sombras enrollándose por el techo como hilo deshilachándose. Pensé en cada momento en que dije sí cuando quería decir no. Cada vez que retrocedí para que ella pudiera avanzar. Cada regalo que di, sin reconocimiento, sin registro, sin memoria. Y decidí algo. Nunca más le daría nada. Ni mi silencio. Ni mi presencia. Ni siquiera mi ausencia. Desde ese momento, dejé de responder sus mensajes. Silencié el grupo. Dejé de explicarme ante personas que ya creían que yo era pequeña. No discutí. No me defendí. Simplemente me desprendí. En silencio. Con limpieza. Como el corte final de una cinta de seda. En las semanas que siguieron, Marella anunció una colaboración para una gala, un evento benéfico de moda donde presentaría una nueva pieza cápsula en colaboración con el mismo diseñador al que había venerado tanto tiempo. Sería un evento televisado, con entrevistas, fotógrafos, marcas patrocinadoras. Publicó fotos de las pruebas, los bocetos, los tableros de inspiración. Vi todo. Y no dije nada. Porque detrás de cada vestido que tocaba ahora, detrás de cada boceto y cada correo y cada puntada cosida en ese estudio glamuroso, estaba mi firma. El negocio no había cambiado de nombre. Pero las acciones sí. Silenciosamente, gradualmente y de forma legal, había adquirido el control mayoritario. No por venganza. No por atención. Sino por paz. Por permanencia. Por esa parte de mí que siempre fue obligada a desaparecer, incluso en habitaciones que yo misma había construido. Una noche, Sylvie, la directora creativa, me llamó. Quería mi aprobación final sobre un elemento del diseño para la gala. Un racimo de perlas en el hombro, inspirado en uno de los accesorios de boda de Marella. Reí suavemente. Y le pedí un solo cambio. Reemplazar el racimo de perlas por un solo botón tallado. Blanco. Liso. Y hueco en el centro. Ella hizo una pausa. Luego dijo, entendido. Al terminar la llamada, abrí el cajón al lado de mi cama. El botón de perla de mi vestido arruinado aún estaba allí. Redondo, astillado, y firme entre mis dedos. Esta vez, no se sintió como fracaso. Se sintió como profecía. Porque la chica del vestido roto ahora era la mujer que firmaba los cheques. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, déjala en los comentarios. Ella me borró de su historia. Pero olvidó que yo había escrito el final. Y lo leería en la pasarela. Desde afuera, parecía tranquila. Seguía yendo al trabajo. Seguía empujando la silla de ruedas de mamá por el parque cuando el clima lo permitía. Seguía sonriendo al barista que recordaba que tomaba el té sin azúcar. Reía suavemente cuando alguien mencionaba la gala de Marella de pasada, lo suficiente para parecer orgullosa, pero no tanto como para parecer involucrada. Por dentro, estaba más callada que nunca. No por tristeza. Por cálculo. Ya no buscaba aprobación. Ya no me estremecía cuando mi nombre era omitido en titulares o mesas de cena. El mundo siempre le ofreció a Marella los reflectores. Yo había aprendido a moverme en silencio, y el silencio, estaba aprendiendo, tiene peso. La gala se acercaba. Se convirtió en tema de conversación en todos los círculos nupciales. Los artículos mostraban imágenes preliminares. Un vestido blanco con espalda baja y detalles bordados a mano, inspirado en el viaje nupcial de Marella. Ella lo llamó Grace Reborn. Reconocí la silueta. Era un boceto preliminar que le había enviado a Sylvie durante nuestra primera llamada, un diseño que alguna vez dibujé en mi cuaderno del instituto. Marella nunca lo sabría. Esa semana, me envió un correo por primera vez en meses. La línea de asunto decía: deberías venir a la gala carita sonriendo. Sin saludo. Sin disculpa.
Solo una invitación envuelta en su posición. No respondí. Pero imprimí el correo. Lo doblé una vez. Lo guardé junto al botón de perla en el cajón de mi mesita de noche. Comencé a prepararme a mi manera. En silencio. Legalmente. Con poder. Me reuní con abogados de la marca, confirmé mis participaciones, revisé los materiales de prensa. Finalicé una lista de invitados que serían movidos, redirigidos o reubicados. No necesitaba atención. Necesitaba precisión. Marella seguía publicando. Historias diarias. Leyendas que sonaban como declaraciones. Ella que se atreve, usa alta costura. Construida, no nacida. A veces tu nombre es tu boleto. Me preguntaba qué boleto creía tener. Porque el nombre del que se apoyaba ya no era suyo. Pertenecía a la que había olvidado. Días antes de la gala, Sylvie pidió una última reunión. Quería mostrarme el orden del evento. Nos reunimos en una pequeña suite sobre el estudio de diseño. Ella llevó café. Yo llevé silencio. Me entregó una carpeta, el lookbook final. Al final, ahí estaba, el último vestido. El que Marella llevaría para cerrar el desfile. Seda blanca. Un solo hombro. Cola simple. Y en el cuello, un solo botón de perla. Sin adornos. Sin racimo. Solo uno. Como un susurro cosido en tela. ¿Lo apruebas?, preguntó Sylvie. Asentí. Luego abrí mi bolso y puse algo en su mano. El original. El botón de mi vestido de boda. Ella entendió. No hicieron falta palabras. Esa noche, Marella publicó un video desde una limusina. Brindaba con champán, hablaba emocionada del legado y brindaba por la noche más importante de mi vida. Y yo, al otro lado de la ciudad, me senté en mi cocina con mi té y una sola vela encendida. El mundo la veía ascender. Pero yo ya había llegado. Ella alzó su copa por la noche que creía suya. Pero no sabía que el escenario que pisaría ahora llevaba mi nombre, hilo por hilo, puntada por puntada. El día antes de la gala, la ciudad parecía contener la respiración. La sede del diseñador estaba cubierta con sedas marfil, la calle cerrada para los invitados, la prensa ya reunida en la entrada. Marella publicó una cuenta regresiva en sus historias con las palabras: mañana, me convierto en historia. Pero la historia, había aprendido yo, no la escribe quien lleva el vestido. La escribe quien sostiene la pluma. Esa mañana, recibí una llamada de Sylvie. Su voz era calmada, casi reverente. Los papeles están finalizados, dijo. Ahora posees el 51%. Al principio no dije nada. Luego simplemente respondí. Gracias. No se sintió como una marcha triunfal. Se sintió como la verdad corrigiéndose. Durante 2 décadas, viví a la sombra de un hombre que ayudé a construir, de una familia que sostuve con manos que nunca temblaron, incluso agotadas, invisibles o menospreciadas. Ahora, en silencio, había salido de esa sombra sin hacer ruido. Esa noche, recibí un adelanto de la lista de invitados para la gala. Marella estaba sentada al centro del escenario, naturalmente. Mamá había sido colocada 4 filas atrás, marcada como familia extendida. Hice una llamada. Su asiento fue movido al frente. Justo al lado del mío. Más tarde esa noche, fui al cuarto de mamá y la ayudé a escoger un chal. Ya no entendía a dónde íbamos. Solo preguntó si haría frío. No, le dije. Estará cálido adentro. Guardé el botón de perla en una bolsita de terciopelo. No para mostrarlo. Solo para llevarlo. Se había convertido en algo más que un objeto. Era un recordatorio, de dónde comencé, de lo que se rompió, y de quién sobrevivió. Al caer el sol, me paré frente al espejo de mi cuarto. Vestía seda negra, no porque estuviera de moda, sino porque era silenciosa. Discreta. El tipo de elegancia que no necesita anunciarse. Me prendí un broche en la solapa, uno que mamá me había dado hace tiempo. Sonrió al verlo, aunque no sé si recordaba por qué. En el camino hacia la gala, permanecí en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque el silencio ahora era mi armadura.
Marella siempre llenó el espacio con palabras, declaraciones, risas que atravesaban salas. Pero yo había aprendido a hablar con presencia. Y la presencia, cuando es ganada, no necesita micrófono. En el lugar, los flashes estallaron en cuanto bajamos. Pero las cámaras no estaban dirigidas hacia nosotras, aún no. Adentro, todo brillaba. Candelabros de cristal, pisos de mármol, un aroma a rosas y ambición. Marella estaba bajo una pancarta con el nombre del diseñador, hablando con un pequeño grupo de editoras. Su vestido brillaba. Sus dientes resplandecían. Su confianza llenaba el aire como un perfume. Y yo pasé a su lado, sin ser notada, con la mano suavemente apoyada en el hombro de mamá. Nos condujeron a nuestros asientos. Primera fila. Nadie lo cuestionó. Vi a Marella acercarse a la entrada de la pasarela, sujetando el vestido final de la noche, el del botón de perla. Sonrió a las cámaras como si la velada le perteneciera. Y en cierto modo, así era. Pero no de la forma en que ella creía. Porque en ese momento, entendí algo que Marella nunca entendería. El legado no es lo que llevas puesto. Es lo que construyes. Y yo había construido todo lo que ella ahora habitaba. Silvia pasó detrás de mí justo antes de que comenzara el desfile. Puso una mano sobre mi hombro. Breve. Silenciosa. Firme. Ese fue el momento en que supe que el cambio ya había ocurrido. La propiedad no es una corona. Es una llave. Y yo había abierto la puerta que ella creía solo suya. Ella llevaba el vestido. Estaba bajo la luz. Pero los cimientos bajo sus tacones eran míos. Cada centímetro. Las luces se atenuaron. La música comenzó, un zumbido cinematográfico, bajo, que crecía con cada paso resonando en la pasarela. El público se inclinó hacia adelante, esperando el look final, el espectáculo de cierre. La voz en off presentó a la última modelo. Una visión de gracia, nacida del legado, el corazón del renacimiento de esta temporada. Marella salió a la pasarela. Y la sala exhaló. Se veía radiante. Lo sabía. Levantó un poco el mentón, sus brazos se deslizaban sin esfuerzo, la tela fluía detrás de ella como una promesa. El vestido era minimalista. Perfectamente estructurado. Un solo botón de perla en el cuello, brillando como una lágrima que se niega a caer. Marella llegó al centro de la pasarela. Las cámaras destellaron. Se alzaron teléfonos. Los invitados aplaudieron. Entonces la música se desaceleró. Y Silvia dio un paso al frente. Llevaba un sobre pequeño en las manos, con el sello de la marca grabado en dorado. La prensa asumió que era un agradecimiento para Marella, quizás el anuncio formal de una colaboración. Marella sonrió y extendió la mano. Pero Silvia pasó de largo. Se detuvo frente a mí. Y me entregó el sobre. Las cámaras giraron. Los aplausos se detuvieron. Me levanté, no rápido, no dramáticamente. Solo lo suficiente para ser vista. Lo suficiente para ser contada. Abrí el sobre y desplegué la tarjeta. Decía: a nuestra nueva accionista mayoritaria, gracias por reconstruir nuestra casa, puntada por puntada, en silencio. Levanté la vista. Marella no se había movido. Su sonrisa vaciló. Lo escuché, el cambio. Gente susurrando. Editoras tomando notas. Fotógrafos apuntando sus lentes hacia mí ahora. Silvia se dirigió al público. Habló con elegancia, con precisión. Esta noche celebramos no solo la belleza del diseño, sino el poder detrás de él, las mujeres que trabajan en silencio, con constancia, invisibles. Las mujeres que no piden ser elegidas, porque ya han construido el camino por sí mismas. Hubo un momento de silencio atónito. Luego vino el aplauso. Lento al principio. Y luego creciente. Marella seguía en el centro de la pasarela. Sus brazos, antes gráciles, ahora rígidos. Sus ojos iban de las cámaras, a Silvia, a mí. Entendió. No era su coronación. Era mi revelación. Ella había llevado la historia. Pero yo la había escrito. Y ahora el mundo lo sabía. Ningún comunicado de prensa podría cambiarlo. Ningún pie de foto podría disfrazarlo.
porque la verdad, cuando finalmente se viste, no necesita velo. Volví a sentarme. El público seguía aplaudiendo. Pero esta vez, los aplausos miraban en otra dirección. Ella caminó por la pasarela esperando una corona. Pero lo que recibió fue claridad. Porque esa noche, todos se giraron, no hacia el vestido, sino hacia la mano que lo cosió. El silencio tras el aplauso fue más pesado que el ruido mismo. Marella bajó de la pasarela lentamente, el dobladillo del vestido rozando el suelo como si ya no supiera flotar. Un estilista le susurró algo, pero ella no respondió. Sus ojos no se apartaron de mí. Yo no me inmuté. No tenía por qué. Permanecí sentada, con la mano descansando suavemente sobre la de mamá. Ella sonreía, ajena al cambio, su memoria atrapada en un año anterior, uno en el que aún trenzaba el cabello de Marella y la arropaba para dormir. Detrás del escenario, Marella debía encontrarse con la prensa. Había una agenda, entrevistas, fotos de alfombra roja, publicaciones ya redactadas. Pero el horario se desmoronó. Los susurros se propagaron antes de que pudiera decir una palabra. Un fotógrafo bajó su cámara y se alejó a mitad de cuadro. El mundo de la moda había olido algo más rico que un escándalo. Poder. Y el poder cambia de dirección rápido. No la perseguí. No fui detrás del escenario. Salí de la gala con mamá a mi lado, empujándola lentamente por un pasillo decorado con retratos de colecciones pasadas, cada marco colgado un poco más alto que el anterior. Como si la historia intentara elevarse hacia algo mejor. Afuera, el aire estaba fresco. Un coche nos esperaba. El conductor abrió la puerta con un gesto. Ayudé a mamá a subir. Antes de subir yo misma, me giré una vez y miré hacia atrás. Allí estaba ella. Marella. Aún dentro de las puertas de cristal. Aún con el vestido. Pero más pequeña ahora. Una silueta enmarcada por una luz que ya no podía controlar. A la mañana siguiente, desperté con una docena de mensajes. De estilistas, periodistas, incluso de una excolaboradora de marca de Marella. Todos preguntaban lo mismo, disfrazado con distintos tonos. ¿Era cierto? ¿Siempre estuviste involucrada? No respondía a ninguno. Dejé que el silencio creciera. Porque a veces el silencio habla más fuerte que cualquier anuncio. Más tarde esa semana, el estudio organizó un brunch posterior a la gala. Privado, íntimo, exclusivo. Ahí se discutirían futuras campañas, se considerarían nuevas embajadoras. Marella estaba en la lista de invitados, por supuesto. Yo también. Pero esta vez, la tarjeta llevaba mi nombre completo, no escrito a mano por cortesía, no añadido a último momento. Impreso. Grabado. Centrado. Cuando llegué, la sala se quedó en silencio. Sin flashes. Sin risas. Solo el peso de la realización cayendo sobre las copas de cristal. Marella llegó 20 minutos tarde. Vestía beige. Su sonrisa titubeó en cuanto me vio sentada en la cabecera de la mesa. Pero se sentó de todos modos. No quedaban asientos en el extremo opuesto. Por primera vez, Marella tuvo que sentarse en mi mesa. No como la invitada de honor, sino como una participante. Silvia comenzó la reunión, su voz cálida pero enfocada. Dio la bienvenida a los nuevos inversores, presentó a los líderes creativos y luego, sin ceremonias, me cedió la palabra. ¿Te gustaría decir unas palabras?, preguntó. Miré a Marella. Luego a la sala. Y dije, simplemente. Vamos a construir algo duradero. No ruidoso. No superficial. Solo perdurable. La mesa asintió. Marella parpadeó. No tenía a dónde moverse. Ningún foco que captar. Porque la luz ya se había desplazado. Y no se puede perseguir lo que una vez ignoraste. Ella pensó que la historia terminaba en la pasarela. Pero yo apenas estaba poniendo la mesa. Y ahora, tendría que comer del plato que una vez dejó vacío para mí. 2 semanas después, el estudio organizó una presentación privada. Sin alfombra roja. Sin influencers. Solo una lista curada de editoras, historiadoras de la moda y mecenas de larga trayectoria. El espacio era silencioso, iluminado por velas,
intencionalmente desprovisto de glamour, el tipo de evento donde el legado habla por sí mismo. Marella llegó temprano, vestida en oro. Sus tacones resonaban sobre el mármol como puntuación. Saludó a Sylvie con un beso en cada mejilla. Pasó junto a mí sin mirar. Lo esperaba. Aún estaba interpretando un papel que ya no existía. La noche comenzó con vino y piano suave. La gente se movía entre maniquíes vestidos con piezas de archivo, vestidos de décadas pasadas, rescatados del almacenamiento. En el centro de la sala se encontraba un último maniquí, cubierto con una tela negra. Sin etiqueta. Sin tocar. Esperé. Dejé que deambularan. Dejé que se preguntaran. Cuando Sylvie dio un paso al frente para hablar, la sala se silenció de inmediato. Presentó la noche como un momento de restauración, no de tendencias, sino de valores largamente pasados por alto. Luego asintió hacia mí. Caminé al centro. El maniquí estaba en silencio. No aclaré mi garganta. No sonreí. Simplemente comencé. Esta pieza no trata sobre moda. Trata sobre las manos que la sostuvieron. El silencio detrás de cada puntada. Las mujeres que nunca pidieron ser agradecidas, y que fueron olvidadas de todos modos. Extendí la mano y levanté la tela negra. Se oyeron suspiros en la sala. El vestido era simple. Marfil mate. Sin brillo. Sin distracción. Solo líneas perfectas y una construcción precisa. En el cuello, un solo botón de perla. Sin pulir. Desnudo. Brillaba como una lágrima contenida. Este vestido, continué, fue inspirado por un momento del que pensé que nunca hablaría. Un momento en que se rieron de mí por un vestido que alteré con mis propias manos. Un momento que intentó reducirme a una burla. Entonces levanté la vista, no hacia el público, sino hacia Marella. Se quedó inmóvil. Sus manos apretaban su bolso con demasiada fuerza. Continué. Esto no es venganza. Es recuperación. Porque a veces lo más elegante que una mujer puede hacer, es permanecer en silencio el tiempo suficiente para que el mundo escuche su verdad. Sylvie se colocó a mi lado y dejó algo sobre el podio, una carta enmarcada. Un boceto de diseño original con 2 firmas, la suya y la mía. El público aplaudió, no con euforia, sino con ese respeto reverente que se reserva para lo verdaderamente ganado. Marella no aplaudió. Pero tampoco se fue. Porque irse habría sido una admisión. Y aún no estaba lista para decir la verdad. Así que se quedó allí, en su vestido dorado, viendo cómo los aplausos se desplazaban de ella hacia mí, como una marea que ya no podía controlar. Y entonces sucedió. Una de las editoras se puso de pie y dijo: deberíamos haberlo sabido. La simplicidad, el detalle, esto no era la mirada de Marella. Era algo más profundo. Otra añadió: este tipo de diseño no se puede fingir. O lo vives, o no. No dijeron su nombre. Pero no hizo falta. Entonces se giró para irse, en silencio, sus tacones ahora más suaves. Pero antes de llegar a la puerta, una de las becarias se acercó y le ofreció un folleto. Para la colección de su hermana, dijo amablemente. Marella lo tomó con los dedos temblorosos. Yo permanecí inmóvil. Eso era todo lo que había venido a buscar. No para presumir. No para castigar. Sino para, por fin, ser vista. No como la sombra detrás de la belleza. Sino como la luz que la formó. ¿Alguna vez subestimaron a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Ella entró creyendo que era su gran despedida. Pero las luces ya habían cambiado. Y el último aplauso no fue para el vestido, sino para la mujer que nunca dejó de coser. El día después de la presentación, el silencio de Marella fue más ruidoso que cualquier berrinche. No hubo llamadas. Ni mensajes. Solo un dejar de seguir en redes sociales, su intento silencioso de controlar, incluso mientras el mundo se reequilibraba. No reaccioné. No lo necesitaba. Porque esa mañana, los blogs de moda escribieron un nuevo titular. La hermana tras el hilo, Elira revelada como propietaria mayoritaria de Maison Sylvie. El artículo se volvió viral. Pero no era mi nombre lo que estaba en tendencia. Era la cita que Sylvie dio en el comunicado de prensa.
Algunas mujeres construyen en silencio. Hasta que el silencio se convierte en la marca. Al mediodía, comenzaron a llegar solicitudes, entrevistas, perfiles, portadas. Rechacé todas. Ya había dicho lo que vine a decir. El resto ya estaba cosido en la tela. En el estudio, las cosas cambiaron. Costureras que antes trabajaban en silencio ahora me saludaban con sonrisas suaves. Las becarias asentían con respeto discreto. Incluso la junta directiva, antes indiferente, ahora se inclinaba hacia adelante cuando yo entraba a una sala. No porque hubiera alzado la voz, sino porque, finalmente, la habían escuchado. Marella, mientras tanto, intentó recuperar espacio. Publicó una serie de fotos nostálgicas, ella con vestidos antiguos, ella con faldas de la infancia. Los pies de foto eran vagos guiños a comienzos humildes y lazos familiares. Los comentarios, sin embargo, contaban otra historia. ¿Este diseño es de tu hermana? ¿Esto es de la colección que Elira dibujó? ¿Por qué nunca la mencionaste antes? Y debajo de esos, silencio. No podía responder sin revelar la verdad. Y la verdad ya era pública. 2 semanas después, Haute Lineage, la revista más respetada del mundo de la moda, publicó una pieza exclusiva. No era sobre Marella. Era sobre la artesanía. Sobre el legado de mujeres olvidadas en la historia del diseño. El último párrafo me nombraba. No como pariente. No como asistente. Sino como arquitecta. Esa misma tarde, el contrato de colaboración de Marella fue discretamente disuelto. Sin anuncios. Sin drama. Solo una pequeña actualización en la web de la marca. Su imagen, eliminada. Su título, removido. Sus correos al estudio, ignorados. Envió un mensaje a Sylvie. Luego, a mí. ¿Podemos hablar? Lo dejé sin leer. Ya no estaba disponible para dar explicaciones. Esa puerta se había cerrado con el clic de un botón de perla. Mamá nunca notó el cambio. Aún tarareaba la misma melodía durante sus baños. Aún preguntaba cuándo vendría Marella. Le decía que estaba ocupada. Que estaba bien. Algunas verdades es mejor dejarlas dobladas. En el estudio, enmarcamos el vestido de gala. No para la venta. No para exhibición. Solo para colgarlo en el vestíbulo, tras un vidrio. En el cuello, bajo el botón de perla, grabamos una placa. Para las constructoras silenciosas. Las manos invisibles. El hilo detrás del nombre. Y eso fue suficiente. No necesitaba venganza. No necesitaba su disculpa. Porque el mundo ahora veía lo que yo siempre supe. No era la que se aferraba al legado. Era la que lo había creado. Ella intentó reescribir la historia. Pero la historia ya no le pertenecía. Y yo ya no necesitaba hablar. Mi trabajo estaba hablando por mí. Algunas pérdidas hacen más ruido cuando no se nombran. Marella no estalló, no lloró en público, no cayó como lo hacen los personajes en los cuentos. Simplemente, desapareció. Publicación tras publicación, aparición tras aparición, se desvaneció de los espacios que una vez dominó. Como la luz retirándose tras las cortinas. Y yo la dejé. No con amargura. Con gracia. Porque no tenía uso para el espectáculo. La guerra nunca fue ruidosa. Se libró en silencio, y yo había ganado sin necesidad de gritar. Pasaron semanas. El estudio floreció. Los pedidos se duplicaron. Las clientas venían no solo por los vestidos, sino por lo que representaban, elegancia nacida de la resistencia. Poder silencioso. Mujeres que cosían en vez de gritar. Mi nombre ahora se susurraba en reuniones donde antes ni existía. Una tarde, regresé a la casa de mamá con víveres. Encontré un pequeño sobre entre la puerta y el marco. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano. Dentro había una tarjeta. Simple. Sin mensaje. Solo una flor prensada del ramo de bodas de Marella. Y una sola fotografía, una que nunca había visto. Era de la cena de ensayo de la boda. Yo estaba al fondo, sosteniendo el vestido de Marella mientras ella se arreglaba el cabello. Ella había recortado a todos los demás. Pero no a mí.
Me quedé mirando la imagen por mucho tiempo. Luego la guardé en un cajón y lo cerré con cuidado. Algunas disculpas no tienen palabras. Pero aún así dejan marca. Ese fin de semana, volví a la sastrería donde aprendí por primera vez a hacer dobladillos. El cartel estaba descolorido. La campanita en la puerta aún sonaba como un recuerdo. Pedí alquilar el cuarto trasero. No para coser. Para enseñar. Comencé a ofrecer clases gratuitas los fines de semana a chicas que no podían pagar una escuela de moda, chicas con ideas y dedos encallecidos, con sueños que nadie aplaudía. Al principio llegaron en silencio. Luego, con constancia. Una chica trajo el chal de su abuela y preguntó si podíamos convertirlo en una capa moderna. Lo hicimos. Otra quería aprender cómo hacer que los bolsillos se vieran elegantes. Lo aprendió en 2 semanas. Cada alumna era un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo que había construido. Cada noche volvía a casa con mamá tarareando viejas nanas. A veces olvidaba mi nombre. Pero cuando le daba su té en la taza floral que le gustaba, siempre decía: gracias. Y eso era suficiente. Una noche, saqué el botón de perla de su cajón. Lo coloqué en una caja de sombra junto a mi primer juego de llaves del estudio. Luego lo colgué en mi pasillo. No como trofeo, sino como testimonio. Porque cada cosa rota que alguna vez escondí me había llevado hasta aquí. A una vida cosida a mano. Forrada de memoria. Ajustada con verdad. Ella se desvaneció sin pelear. Pero yo no buscaba un golpe final. Estaba construyendo un comienzo, hilo por hilo. A veces me despierto y olvido quién solía ser. No porque la haya borrado, sino porque finalmente la he perdonado. La mujer que se quedó demasiado tiempo en mesas silenciosas. Que se dobló para encajar en vidas más pequeñas. Que pensó que dar más la haría visible. Esa mujer me enseñó todo. Y le doy las gracias cada mañana. Mi vida ahora no es ruidosa. No brilla. Zumba, como una bobina bien enrollada, constante, firme, lista. El estudio funciona sin alboroto. Creamos piezas para ser usadas y recordadas, no exhibidas y olvidadas. Nuestros vestidos llevan iniciales cosidas en el forro. No las mías. Las de ellas. Las mujeres que los usan. Porque sé cómo se siente ser dejada sin nombre. Ahora participo en paneles. Mentoreo. Hablo suavemente y firmo despacio, asegurándome de que los contratos signifiquen algo. Miro a la gente a los ojos cuando digo no. No con enojo. Con certeza. A veces la gente pregunta por Marella. Les digo lo que es cierto. Ella me enseñó la diferencia entre el brillo y la sustancia. Asienten como si entendieran. Pero no creo que realmente lo hagan. Solo unas pocas personas saben lo que significa ser borrada por alguien que amas. Menos aún saben lo que significa perdonarlas, sin volver a dejarles entrar. La última vez que la vi, estaba al otro lado de la calle del estudio. No entró. Solo se quedó ahí, mirando el cartel, las manos metidas en su abrigo. Cruzamos miradas por un segundo. Y luego se dio la vuelta. Eso fue suficiente. Nunca íbamos a ser las hermanas que se trenzaban el cabello otra vez. Pero ambas dejamos de fingir. Y en eso, hay libertad. Mamá falleció unos meses después. Tranquilamente. Mientras dormía. Me llamó bebé antes de quedarse dormida, el único nombre que no necesitaba memoria. En el memorial, Marella se quedó al fondo. Vestía de negro. Sin cámaras. Sin discursos. Solo quietud. Le hice un gesto con la cabeza una vez. Ella respondió igual. Y eso fue todo. He aprendido que el cierre no siempre es un evento. A veces es solo un entendimiento silencioso entre dos personas que recuerdan las cosas de manera distinta. Y han dejado de intentar reescribirlas. Ahora, cuando camino por el estudio, no cargo rencor. Solo presencia. Y esa clase de paz que solo puede coserse desde el silencio. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Ella se fue con silencio. Y yo me quedé con gracia. Porque no necesitaba una disculpa para recordar quién soy.
Gracias por caminar este camino conmigo. Si alguna vez se rieron de ti por cómo te presentaste, por la ropa que usaste, los regalos que diste, o el amor que ofreciste libremente. Quiero que recuerdes esto. Lo que se burlan a la luz, a menudo lo necesitan en la oscuridad. Y algún día, cuando las luces cambien, verán quién eras realmente. Todo el tiempo. Esta historia nunca fue sobre un vestido. No realmente. Fue sobre ser borrada, y elegir no desaparecer. Sobre mantenerse suave en un mundo que premia el espectáculo. Sobre aprender que la dignidad no siempre grita. A veces, simplemente se mantiene en pie. Callada. Inmóvil. Sin disculpas. Si esta historia tocó algo en ti. Si alguna vez llevaste el peso del ascenso de alguien más. Mientras tus propias rodillas temblaban bajo el silencio. Te veo. No eres invisible. Y tu poder silencioso no es una falla. Es tu cimiento. Por favor, considera suscribirte a este canal para más historias como esta. Historias donde la justicia no grita, se despliega. Porque estamos construyendo un lugar aquí. No solo para la venganza, sino para la revelación. Y si nada más permanece contigo, deja que esta última línea se asiente en tu pecho. A veces, el botón del que se ríen se convierte en el broche que lo sostiene todo.